Hola, nosotros somos Grupo 27 de Prácticas, Ingeniería USAC, Informe 1. Los integrantes son Carlos Augusto Bautista Salguero, José Rodrigo Merea Girón, Brian Isaac Vázquez Juárez y Aldo Evani Pérez Larios. Mantenimiento de una Dell Inspiron 1300. ¿Qué es una computadora? Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Características principales: velocidad, capacidad, programas, herramientas y movilidad. Procesador: es el cerebro encargado de realizar todas las operaciones aritméticas, lógicas requeridas por el proceso de datos. Memoria RAM: es una memoria volátil que se encarga del almacenamiento de manera temporal para la información necesaria para que la computadora pueda trabajar. Disco duro: es un dispositivo magnético que almacena todos los programas y datos de la computadora. Placa base, o también conocida como motherboard, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan todos los componentes que constituyen una computadora. Iniciando con el mantenimiento. Primero se debe retirar la batería y luego desatornillar módulo por módulo. Es recomendable separar todos los tornillos mediante su módulo, ya que a la hora de volver a armarla se puede confundir una vez estén juntos. Se puede apreciar ver la memoria RAM y la tarjeta inalámbrica, comenzando a desatornillar el módulo del disco duro. Disco duro, memoria RAM y tarjeta inalámbrica. Se hace un pequeño tirón del disco duro y se vuelve a jalar de modo de que los pines no se dañen. Para la memoria RAM se debe sujetar las partes laterales y empujar con cierta delicadeza. Del mismo modo la tarjeta inalámbrica, pero teniendo en cuenta que debemos tener cuidado con la antena. Ahora retiraremos la unidad de CD-ROM utilizando para ello un desatornillador plano. Haciendo esto, procedemos a quitar la cubierta de la parte superior del teclado. En este modelo en específico, a la hora de retirar dicha cubierta, el monitor o pantalla de la laptop sale sin mayor problema, ya que no cuenta ningún tornillo que la sujete. Haciendo esto, quitamos los dos tornillos de la parte superior del teclado para, con esto, poder retirar el teclado únicamente haciendo presión de los lados derechos e izquierdos del teclado, ya que ahí cuentan con unas pestañas que sujeta el teclado a la base. Ya zafando el teclado de las bases con un destornillador plano, desconectamos la terminal a donde llega el flex del teclado con el cual es conectada a la motherboard.
Haciendo esto, como podrán darse cuenta, la base donde está montado el teclado cuenta con varios tornillos que sujetan la motherboard con el chasis inferior. Quitaremos los tornillos. Después de eso, procedemos a desconectar la pantalla. Este cable en específico lleva el video a nuestra pantalla, así que desconectarlo con mucho cuidado para no dañarlo. Y haciendo esto, desconectaremos el cable de la antena de la wireless. Ya desconectando la antena, quitaremos los tornillos de la parte superior del chasis para con esto poder desmontar en su totalidad la máquina. Pero siempre recuerden desconectar todos los componentes que vayan a la motherboard para evitar dañarlos a la hora de retirarlos. En este caso, como vieron, la batería, la bocina y el touchpad. Siempre teniendo cuidado de hacerlo sin dañar los componentes. Ya con esto procedemos a quitarle los tornillos a la motherboard para poder desmontarla sin ningún problema. Siempre recuerden hacerlo con sumo cuidado para no dañar la motherboard, ya que de hacerlo podremos dañar la máquina y nos quede inservible. Ya desmontada la máquina, procederemos a limpiarlo con una brocha. Esto lo haremos con pinceladas muy suaves, ya que si lo hacemos muy fuerte podemos dañar algún componente. Otra manera de limpiar la máquina es utilizar la brocha y utilizar limpiador de contactos para a los lugares donde no llegue la brocha, el aire o limpiador de contacto haga efecto y limpie esas áreas. Ya limpio la motherboard, procederemos a reensamblarla en el chasis. Siempre recuerde tener mucho cuidado y colocar los tornillos donde corresponde, ya que si no hacen eso pueden tener problema a la hora de reensamblarla porque pusieron un tornillo donde no iba o pusieron tornillos grandes o pequeños. Bueno, los confundieron y no les encajará el chasis. Ahora con mucho cuidado montaremos la parte superior del chasis de nuestra computadora, haciendo presión en todos lados para que encaje a la perfección. Después de eso, conectaremos cada uno de los componentes que desconectamos cuando fue desarmado. Conectaremos la batería, el touchpad. Después de esto, para completar el mantenimiento de forma correcta, limpiaremos el teclado. En la parte superior de las teclas con espuma y en la parte de contactos roceremos con un poco de limpiador de contactos, al igual que en el conector del teclado que está en la motherboard. Ya hecho esto, procederemos a colocarle los tornillos que se encuentran en la parte superior donde va montado el monitor o pantalla. Siempre recuerden clasificar bien los tornillos a la hora de desarmar la máquina, ya que un problema muy frecuente es de que a la hora de armar muchas veces se colocan tornillos o muy pequeños o muy grandes en el lugar incorrecto y al final nos damos cuenta que nos hicieron falta tornillos o colocamos tornillos donde no era el lugar correcto. Para continuar con el mantenimiento, limpiaremos con un paño suave nuestra pantalla. No aplicaremos directamente la espuma sobre la pantalla, lo que haremos es aplicarla sobre el paño y con movimientos suaves y en zigzag limpiaremos la pantalla para evitar rayarla. Siempre recuerden no aplicarlo directamente, ya que la espuma, por ser un material, una sustancia líquida, se puede adentrar en la pantalla y dañarla. Ya hecho esto, procedemos a conectar el cable que lleva la señal de video de la motherboard
a la pantalla, haciendo presión en ambos lados y asegurándonos que el conector esté bien posicionado. Al igual que, como ustedes recordarán, conectaremos el cable que conecta la antena de la tarjeta inalámbrica. Ya hecho esto, deslizaremos suavemente del lado derecho el teclado, ya que posee unas pestañas para que entre la parte superior de la pantalla, pero siempre recordando montar antes el teclado, ya que la cubierta superior va montada sobre el teclado. De manera muy suave y sin apretar tanto los tornillos, se van colocando uno por uno. Siempre recuerde conectar el flex del teclado a la motherboard, ya que de no hacer esto, su teclado no le funcionará. Hecho esto, procedemos a montar la pantalla. Ahora que usted ha colocado la pantalla, asegúrese de que cada pieza ha sido colocada correctamente. Si esto es así, ahora usted puede cerrar la tapa de su laptop y voltearla. Esto con el objetivo de que podamos colocar las piezas que nos restan en el lugar que les corresponden. Pero no sin antes limpiarlas. Usted puede limpiar tanto la tarjeta de red como la memoria RAM con un borrador o un cepillo de dientes que no utilice. Luego de esto, usted puede aplicar sobre ellas aire comprimido. Al igual que con el disco duro, puede limpiarlo con una brocha y luego aplicar aire comprimido. Para aplicar el aire comprimido no debe hacerlo ni muy lejos ni muy cerca. Además, no se olvide de colocar cada uno de los cables que puede encontrar. Asegúrese de colocar todos los componentes: disco duro, tarjetas RAM y tarjeta de red. Luego de ello, puede colocar las tapas y proceder a atornillarlas. Por lo regular, las tapas que van sobre estos dispositivos, los tornillos vienen adheridos, así que no debería poner un tornillo ya sobre ellos, solo atornillar los que ya están. Una vez colocada todas las tapas, ahora usted puede proceder a colocar los demás tornillos. Asegúrese de colocar los tornillos correctos y asegúrese de que no le sobren ningún tornillo. Por lo general, los tornillos pequeños van adentro de la computadora, donde va la tarjeta madre, y los tornillos más grandes en la parte de afuera, donde está la tapa. Luego de haber colocado todos los tornillos, ahora usted puede colocar la batería. Una vez hecho esto, ahora usted puede verificar que su computadora funcione. Puede proceder a encenderla y así comprobar que esta funciona correctamente y que se han instalado todos los componentes de la manera correcta. Si esto es así, pues felicidades. Usted ha completado
una limpieza completa de su equipo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.